En la primera parte del videoprograma de síndromes convulsivos nos hemos ocupado de las convulsiones en sí, de su definición, de las causas que dan lugar a este tipo de movimientos paroxísticos involuntarios y hemos hecho hincapié en un verdadero auxiliar del síndrome convulsivo como es la electroencefalografía, refiriéndonos brevemente al electroencefalograma anormal y patológico. Para mayores detalles de esto, debe recurrirse a nuestro videoprograma que tenemos grabando específicamente del electroencefalograma normal y patológico. En esta segunda parte nos vamos a ocupar de algunos estados patológicos en los que se observan convulsiones. Es decir, si antes hablábamos de la convulsión como un síndrome que obedece a diversas entidades nosológicas, en esta segunda parte nos vamos a ocupar de ciertas enfermedades, de ciertas entidades etiológicas en sí. Dentro de los estados patológicos en los que se observan convulsiones, merece destacarse y hacer un comentario acerca de la epilepsia. ¿Qué es la epilepsia? La epilepsia, del griego epilambanein, sorprender, sobrecoger, es una afección crónica que se caracteriza por la aparición paroxística de crisis de breve duración, generalmente convulsivas, con pérdida o no de conciencia, recuperación posterior y tendencia a la repetición. Puede haber amnesia del periodo crítico. Esta recuperación posterior y tendencia a la repetición son características de la epilepsia. Vamos a ocuparnos de las crisis epilépticas generalizadas. Dentro de las crisis epilépticas generalizadas vamos a ocuparnos del gran mal epiléptico o crisis tónico-clónica. La crisis se produce en forma brusca, sin causa aparente. Es precedida comúnmente por un síntoma que anuncia al enfermo el estallido del acceso y que se conoce con el nombre de aura. El aura, que significa vientecillo anunciador, según lo describiera ese gran neurólogo que fue Hughlings Jackson, puede presentar caracteres variados. Así, el aura puede ser psíquica y consistir en una alteración del carácter, en una especie de terror subjetivo. Motora, una de las extremidades se siente apoderada de un temblor, de una clonía o de un espasmo. Puede tratarse de un aura secretoria, con cialorrea, sudoración, vasomotora, con sensación de calor o frío. Puede ser un aura sensitiva, con sensación anormal de entumecimiento o de frío, que partiendo de un punto de un miembro remonta hacia la cabeza como un soplo. De aquí el nombre de aura. Pero también puede ser un aura sensorial. El enfermo percibe zumbidos, silbidos, truenos, auras auditivas, o bien olores desagradables, auras olfativas, o bien observa objetos de colores o imágenes inexistentes. En este caso se tratará de auras visuales. Al producirse el acceso, el enfermo puede emitir un grito inicial por espasmo de los músculos de la glotis. Cae derribado al suelo sin conocimiento y en su caída se lesiona frecuentemente en la cara y en el cráneo, sobre todo cuando el ataque se produce sin aura, pues cuando ella existe, da a veces tiempo al enfermo para aislarse y precaverse contra los efectos de la caída. De inmediato se inician las convulsiones, primeramente, como podemos ver, de carácter tónico,
durando de 10 a 20 segundos. Se inician en flexión, pasando rápidamente a hacerse en extensión, en donde aparecen manifestaciones vegetativas: midriasis, cianosis, taquicardia, aumento de la tensión arterial y de la presión intravesical. Es en esta etapa en donde el enfermo puede morderse la lengua por la fuerte contractura de los músculos maceteros y emitir saliva espumosa por la boca. Siguen las convulsiones clónicas, que duran alrededor de 30 segundos, en donde las contracciones tónicas son interrumpidas por períodos breves de relajación muscular que le dan a la misma aspecto rítmico, como podemos ver. En este periodo puede haber emisión involuntaria de orina. Con la desaparición de las convulsiones, el enfermo puede permanecer en un estado comatoso que pasa a un sueño profundo de duración variable, generalmente dura 15 a 60 minutos. Luego el enfermo recupera gradualmente el conocimiento, hallándose entonces muy cansado y confuso, lo que se conoce con el nombre de estado crepuscular, e ignorando por completo lo que le ha sucedido, amnesia total. Los ataques son a veces nocturnos y en algunos casos exclusivamente nocturnos. El enfermo sabe que ha tenido un ataque porque despierta cansado, se ha orinado en la cama y se ha mordido la lengua. Durante el acceso, las pupilas no reaccionan a la luz y hay casi siempre signo de Babinski bilateral. La ausencia de estos dos signos, falta de reflejo a la luz y de signo de Babinski, debe hacer dudar acerca de la naturaleza epiléptica de las convulsiones. Es interesante destacar que en el gran mal que hemos descrito se registra durante la crisis una descarga generalizada de puntas de alto voltaje. Al finalizar la misma, aparecen ondas lentas para restablecerse luego progresivamente el ritmo previo a la misma. Pero también debe destacarse que fuera del acceso pueden encontrarse puntas focales o polifocales mezcladas con ondas lentas, banda Z en cantidad variable, como podemos ver en la imagen. Dichas alteraciones pueden aparecer espontáneamente o durante la hiperventilación o fotoestimulación, por ejemplo. Vamos a ocuparnos ahora, dentro de las crisis epilépticas generalizadas, del pequeño mal, del petit mal. Al lado del gran mal o epilepsia mayor existe el denominado pequeño mal o epilepsia menor. En esta forma, las crisis epilépticas no están constituidas por convulsiones, sino que se hallan representadas por otra manifestación nerviosa a la que se denomina ausencia. Se presenta como una súbita y breve interrupción de la conciencia. Dura alrededor de 10 segundos. El enfermo, generalmente un niño, interrumpe durante algunos segundos su ocupación y permanece inmóvil, o desarrolla movimientos automáticos, bucales, frotamiento de manos, etc., o se detiene muchas veces en medio de una frase que ha comenzado y luego prosigue inmediatamente como si nada anormal hubiese pasado, como si nada extraño o patológico hubiera acontecido, con amnesia posterior de lo sucedido. Durante la ausencia puede comprobarse mirada fija con midriasis, a veces parpadeo a 3 por segundo, escurrimiento salival y aumento de la presión
intravesical que ocasionalmente puede determinar la emisión de orina. Las ausencias pueden repetirse varias veces en el día, desde 20 a varios centenares, denominándose entonces picnolepsia. Fisiopatológicamente, la ausencia sería debida a estímulos inhibitorios tempranos tálamo-caudados que bloquean totalmente las descargas sincrónicas retículo-espinales, impidiendo la aparición de convulsiones generalizadas, pero no las tálamo-corticales, de donde resulta la breve interrupción en el estado de conciencia. Desde el punto de vista electroencefalográfico, es dable destacar que en el petit mal, el pequeño mal, aparece durante la crisis una descarga generalizada y alternada de complejos punta-onda, con una frecuencia de 3 ciclos por segundo y 200 microvoltios de amplitud. En el intervalo de la crisis puede registrarse muy a menudo o suele ser provocada por la prueba de la hiperpnea o fotoestimulación. Vamos a ocuparnos brevemente del estado de gran mal epiléptico. Cuando los ataques de gran mal que hemos descrito anteriormente, cuando estos estados se repiten en forma subintrante, sucediéndose sin interrupción, sin recuperación del sensorio y acompañándose de hipertermia, 39, 40 grados centígrados, se dice que el enfermo se encuentra en estado de gran mal. El pronóstico puede ser extremadamente grave. Vamos a ocuparnos brevemente del estado de pequeño mal. Se traduce por una continua repetición de ausencias o una ausencia muy prolongada, mayor de 60 segundos. La obnubilación de la conciencia puede llegar a durar horas o días. A veces determina lo que se denomina fuga epiléptica. El enfermo escapa de su hogar y puede llegar a alejarse a distancias importantes del mismo. Después de un intervalo vuelve en sí, no recordando nada de lo que hizo e ignorando por completo dónde se halla. Pero si nos hemos ocupado de las crisis epilépticas generalizadas, corresponde ocuparnos a continuación de las crisis localizadas o focalizadas, también conocidas con el nombre de crisis parciales. Vamos a ocuparnos ante todo de la epilepsia parcial, conocida también con el nombre de Bravais jacksoniana. Se trata en este caso de convulsiones clónicas, limitadas en su iniciación a partes del hemicuerpo opuesto a la lesión, pudiendo permanecer así o propagarse después a toda esa mitad del cuerpo y aún generalizarse. Según el lugar de iniciación, la epilepsia Bravais jacksoniana, se insiste, epilepsia parcial, puede corresponder a los siguientes tipos. A. Tipo facial. Las convulsiones comienzan por la cara, extendiéndose a veces al miembro superior y aún al inferior. B. Tipo braquial. Es la más frecuente. Las convulsiones comienzan por los dedos de la mano, a veces únicamente el pulgar, extendiéndose posteriormente a los restantes, se extienden luego al resto del miembro superior y cara, y eventualmente al miembro inferior. C. Tipo crural. Las convulsiones se inician por los dedos del pie, extendiéndose luego al resto del miembro inferior y pudiendo eventualmente hacerlo al miembro superior y cara. Durante el acceso convulsivo, en este caso, el paciente conserva ordinariamente el conocimiento. Si las convulsiones se extienden mucho o se generalizan,
termina por perderlo. El eco se conoce en neurología con el término de marcha o proyección jacksoniana, en donde el paciente puede describir detalladamente desde el comienzo de la crisis hasta el momento de la pérdida de la conciencia. En algunas ocasiones, el enfermo puede impedir la generalización de las convulsiones comprimiendo fuertemente el órgano, dedo, mano, pie, en el momento que comienza la convulsión, siempre naturalmente que el ataque se inicie por esa parte. Vale decir, comprimiendo el órgano por el que se inicia el acceso convulsivo. Es importante destacar en este caso, desde el punto de vista electroencefalográfico, en la epilepsia jacksoniana se encuentran electroencefalográficamente, valga la redundancia, ondas agudas focales correspondientes a la zona de la corteza cerebral alterada. Este registro se presenta durante y aún fuera de la crisis, evidenciando la existencia de un estímulo irritativo local. Esto es un punto fundamental e importante. Vamos a ocuparnos a continuación de otras epilepsias focales, localizadas o parciales de menor presentación en la práctica clínica neurológica. Epilepsia adversiva consiste en un movimiento de rotación de la cabeza en dirección al hombro del lado opuesto. Al mismo tiempo, el antebrazo se flexiona sobre el brazo, o el miembro íntegro se eleva en abducción, desviándose también los ojos hacia ese lado. Durante la crisis, el enfermo conserva generalmente la conciencia. Epilepsia giratoria. Se produce, como en el caso anterior, una desviación de la cabeza y de los ojos hacia el lado opuesto, que va seguida de una rotación del cuerpo en igual sentido, el que puede girar varias veces antes de que el paciente pierda el conocimiento y caiga. Crisis rotatoria. En algunos casos se produce solo desviación de los ojos con contracciones clónicas o nistácmicas, epilepsia óculo-clónica. Vamos a ocuparnos muy brevemente de las epilepsias con síntomas somatosensoriales, crisis parciales, simples o complejas. Estas epilepsias incluyen la epilepsia sensitiva, las epilepsias vegetativas y la epilepsia psicomotora que no suelen dar convulsiones. Sin embargo, vamos a hacer rápidamente una caracterización de la epilepsia psicomotora. La epilepsia psicomotora identificada por Gibbs se caracteriza por la coexistencia de trastornos psíquicos y motores. Los primeros consisten en estados confusionales, delirantes o ansiosos con alucinaciones, macropsias, micropsias, ruidos extraños, que determinan en el paciente episodios de angustia o extrañeza y sensaciones de haber experimentado vivencias que ocurren por primera vez. Es el fenómeno del déjà vu, o por el contrario, vivencias de no haberlas experimentado nunca, aunque sí lo hayan hecho. El fenómeno conocido con el nombre de jamais vu de la neurología francesa. Los segundos, los episodios motores, consisten en manifestaciones automáticas, con obnubilación de la conciencia y amnesia posterior, que pueden seguir a episodios de cacosmia, es decir, percepción de olores repugnantes. Estos movimientos consisten en movimientos masticatorios, temblores palpebrales, episodios de risa inmotivada y hasta fuga.
Su carácter epiléptico se revela en la aparición y desaparición brusca de los síntomas, en ser estos síntomas absolutamente inconscientes y en la comprobación electroencefalográfica de descargas focales temporales. Desde el punto de vista electroencefalográfico, en la epilepsia psicomotora se registra durante la crisis una descarga de ondas agudas temporales con o sin generalización, seguida de lentificación ulterior, como vemos en el trazado. El registro intercrisis suele demostrar la existencia de ondas agudas o lentas temporales, espontáneas o provocadas por la hiperventilación o fotoestimulación, según podemos asimismo ver en el trazado correspondiente. Vamos a ocuparnos a continuación de otros estados en los que puede observarse convulsiones. Síncope. El síncope es la pérdida transitoria de conciencia debida a una isquemia cerebral difusa. Ya nos hemos ocupado largamente de este tema en el videoprograma que tenemos grabado referido a síncopes neurogénicos. Y en esa oportunidad decíamos que el síncope, volvemos a repetir, es la pérdida transitoria de conciencia debida a una isquemia cerebral difusa. Y el síncope, decíamos en su oportunidad también, presenta síntomas premonitorios y factores precipitantes. Entre los síntomas premonitorios se citan debilidad, palidez, diaforesis, visión borrosa. Aunque pueden presentarse espasmos clónicos e incontinencia, se insiste, aunque en el síncope pueden presentarse espasmos clónicos e incontinencia, no es lo común. El enfermo que ha tenido un síncope presenta palidez y frialdad cutánea, y si existe diaforesis, es decir, sudoración, esta es también fría y viscosa, a diferencia del epiléptico inconsciente, que suele tener, por el contrario, la piel rubicunda o cianótica y húmeda y caliente. Lo que es característico del síncope es la brevedad de la inconsciencia, con recuperación casi inmediata de la misma, persistiendo a veces una sensación de debilidad o astenia, mientras que en la epilepsia la recuperación es lenta y va seguida de cefalea, somnolencia y confusión. Por otra parte, el síncope acontece casi exclusivamente en la posición erecta, la epilepsia en cualquier posición. En las tablas siguientes vamos a analizar los caracteres diferenciales de ambos cuadros, porque creemos que es un punto fundamental y se hacen muchos errores al respecto. Si tomamos en cuenta los síntomas premonitorios, vamos a decir que el individuo que presenta un acceso sincopal tiene estos síntomas premonitorios que consisten, como hemos dicho, en debilidad, palidez, diaforesis y visión borrosa. El epiléptico, por el contrario, presenta con frecuencia un aura o vientecillo anunciador. Si tomamos ahora como punto de referencia los espasmos clónicos, tenemos que decir que se encuentran presentes, como hemos dicho, en la epilepsia con frecuencia, pero a veces pueden estar presentes en los accesos sincopales, y esto es un punto a tener en cuenta. Si tomamos ahora como punto de base o referencia a la incontinencia, tenemos que decir que el epiléptico presenta con frecuencia emisión espontánea de orina. Por el contrario, la incontinencia en el cuadro sincopal es rara, pero puede presentarse. Si tomamos como base
los cambios vasomotores cutáneos, tenemos que decir que el individuo que presenta un síncope presenta, valga la redundancia, palidez con piel y transpiración frías, se insiste una vez más, mientras que el epiléptico presenta, por el contrario, rubor o cianosis con transpiración y piel calientes. Si nos referimos a continuación a la recuperación y nivel de conciencia post-ataque, tenemos que decir que en el síncope la recuperación es rápida con lucidez por parte del enfermo. Puede persistir, como hemos dicho, sin embargo, debilidad o astenia. Por el contrario, en la epilepsia, la recuperación es lenta, con cefalea, somnolencia y confusión residuales. Si tomamos por último la posición, otro punto vital y trascendente para hacer el correspondiente diagnóstico diferencial y evitar los errores diagnósticos y terapéuticos que se cometen con mucha frecuencia en la práctica clínica diaria, si tomamos en cuenta la posición se insiste, tenemos que decir que el individuo que manifiesta un síncope lo desarrolla en una posición generalmente ortostática, mientras que la epilepsia sobreviene en cualquier posición. Como ya se señaló más arriba, los pacientes con cuadros sincopales pueden presentar en ocasiones espasmos clónicos, un espasmo tónico o incontinencia urinaria semejando una convulsión epiléptica. Se registraron precisamente electroencefalogramas durante los ataques sincopales inducidos por compresión ocular. Cuando la sistolia se mantiene por espacio de 8 segundos, el paciente se torna pálido, hay relajación muscular e hipotensión. Las pupilas se dilatan y aparecen nistagmus, salivación abundante e incontinencia urinaria o fecal. Sobreviene, como podemos ver en la imagen, una descarga bilateral y sincrónica de ondas lentas acompañada de espasmos clónicos. Luego hay un silencio electrocerebral, a lo que sigue un espasmo tónico y por último nuevamente la actividad lenta que vuelve a desaparecer. Es decir, insistimos una vez más que el individuo que presenta un cuadro sincopal puede presentar accesos convulsivos. Otros estados en que se observan convulsiones son la histeria y la hipoglucemia. En la histeria, las convulsiones se caracterizan por su polimorfismo, por la falta de diversidad de las actitudes que llegan a lo grotesco, por el influjo de la sugestión, por la falta de mordedura de lengua, la falta precisamente de ese elemento que es la relajación de esfínteres, la conservación de los reflejos pupilares y la falta del signo de Babinski. Se presenta, y esto es un punto fundamental, la histeria se presenta a consecuencia de factores emocionales y en presencia de familiares u otras personas, lo que se conoce con el nombre de expresión teatral. No hay pérdida de conciencia. Además, el paciente evita conscientemente lesionarse y busca dónde caer, por lo que no se hallan magulladuras o hematomas en cara o extremidades. Otro estado en que se observan convulsiones es el correspondiente a la hipoglucemia. Las convulsiones de la hipoglucemia se caracterizan por presentarse preferentemente en ayunas o varias horas después de haber comido. Se caracterizan por su comienzo solapado con desorientación previa, transpiración fría y temblor. El diagnóstico se realiza a través del laboratorio que demostrará
la existencia de una hipoglucemia y por la recuperación inmediata luego de una inyección endovenosa de solución glucosada hipertónica. Un último ejemplo es el síndrome de Stokes-Adams. En el síndrome de Stokes-Adams, cuando la bradicardia en sujetos con bloqueo cardíaco completo o incompleto se hace acentuada, de modo que la pausa cardíaca alcanza los 15 segundos, sobreviene un acceso sincopal acompañado a veces de convulsiones que se conoce con el nombre de síndrome Stokes-Adams. Pero, ¿cuáles son las conclusiones finales que sacamos al respecto? Son las siguientes. Primero, como hemos dicho a lo largo de este videoprograma, las convulsiones son las contracciones involuntarias, rítmicas, bruscas de los músculos de la vía de relación, habitualmente generalizadas o por lo menos bastante extendidas, mal coordinadas y de breve duración. Segundo, la convulsión es un síndrome que puede tener diversas causas, como hemos visto. La epilepsia es una enfermedad crónica, caracterizada por la aparición paroxística de crisis de breve duración, generalmente convulsivas, con pérdida o no de conciencia, recuperación posterior y tendencia a la repetición. Estas dos últimas características, la recuperación posterior y la tendencia a la repetición, son elementos categóricos para hablar de epilepsia. Tercero, ¿cuáles son las causas de la epilepsia? Las causas de la epilepsia son A. Epilepsia esencial, idiopática o primaria, cuando no se halla una causa orgánica que la determine. Se presenta bajo la forma de una epilepsia generalizada, en la que la crisis y la repetición de la misma constituyen la esencia misma de la enfermedad. Cuando más precozmente aparece la crisis, más probabilidades tendrá de ser esencial. B. Epilepsia sintomática o secundaria, cuando hay un trastorno encefálico adquirido que la determine. Las causas son algunas de las que se han mencionado al hablar de convulsiones. La epilepsia parcial Bravais-Jacksoniana, como hemos considerado, es fisiopatológicamente considerada manifestación de una irritación localizada del área motora cortical. Si la irritada es la de la mano, las convulsiones comenzarán por esta. Y si la irritación es muy intensa, irá irradiando a las áreas motoras vecinas, extendiéndose entonces las convulsiones. Por esto la epilepsia jacksoniana tiene por causa preferentemente las lesiones de la región cortical prerolándica, como son los tumores cerebrales de cualquier naturaleza, abscesos, quistes, exudados meningios o traumatismos craneanos. Pero también lesiones radicadas fuera de la mencionada zona pueden irritar a distancia esta o bien obrar sobre la vía motora, produciendo típicos accesos de epilepsia parcial. Un enfermo con epilepsia esencial o idiopática puede tener accesos de ataque de epilepsia jacksoniana y viceversa, en donde no podrá considerarse a la epilepsia generalizada como puramente esencial. Y este es el punto fundamental. Toda epilepsia debe considerarse sintomática mientras no se pruebe lo contrario. Hay que recordar todos los factores convulsivantes y así pensar que la hipoglucemia, las causas de hipoxia cerebral, son igualmente capaces de provocar convulsiones. Tercero, el electroencefalograma debe ser siempre correlacionado con el cuadro clínico que presenta el enfermo. Ya lo hemos dicho muchas veces. No se medican aparatos, no se medican electroencefalogramas patológicos
si estos no se relacionan con una clínica característica por parte del enfermo. Cuarto, la epilepsia debe diferenciarse del síncope. Diversos parámetros, como hemos visto, abonarán a favor de una u otra alteración. Tomando en cuenta todo lo dicho, se podrá llegar a un diagnóstico certero y eficaz que evite toda causa de error. Si en el comienzo del presente video programa dediqué el mismo a mis padres, que son los seres que más amo en esta tierra, quiero, al finalizar el presente video programa, agradecer a mis amigos Alejandro Stern, Vilma y Jesse, que lo han podido todo y han posibilitado la grabación de todo este curso. Siempre he pensado, pienso una vez más y lo afirmo, que su amistad es un verdadero privilegio que regocija y reconforta mi espíritu. Muchas gracias por la atención dispensada.